partes y para mí es un privilegio estar aquí frente a ustedes, a cada uno de ustedes. I have a lot to share, but I'll let my wife share something before we begin. Dios me los bendiga, hermanos. Es verdaderamente un gusto estar de regreso. Y la única razón por la que se los digo, no les voy a decir mucho, ¿verdad? Porque a mí no me toca la prédica. Y después, si yo les cuento, ya mi esposo ya no va a poder predicar. Dale. Entonces, les quiero leer en 1 de Samuel 7 al 12, rapidito. Le voy a quitar ahí unos cuantos minutos a él. Dice, cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel, perdón David, se me olvidó. 1 Corinthians what? 1 de Samuel 7, 1 Samuel 7, versículo 7 al 12. 12 to 7. De 7 al 12. 7 to 12. Dice, cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los gobernantes de ellos subieron contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y los hijos de Israel dijeron a Samuel, no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Esto me recordaba el temor que en este viaje yo sentí, porque en un momento pensé que no podíamos regresar a la Ciudad de México. This reminded me of fear because there was a moment that we were coming from Cuba that it was difficult for us to come back. Y cuando dice que le piden a Samuel que clame al Señor, me recordé gracias. Me recordé de que muchos estuvieron orando por nosotros. And when I was there, I was reminded that many of you were praying for us En Cuba, en México, aquí. in Cuba, in Mexico, even here. Algunos no supieron la razón del por qué a lo mejor usted oró a lo mejor que Dios nos guardara, que Dios nos cuidara, pero algunos sabían de que necesitábamos oración And many por of you sanidad. didn't know that what you were praying for, but we needed prayer for healing. Pero al fin, Dios los usó a muchos de ustedes But sin darse cuenta. At the end of the day, God used many of you without even you knowing it. Luego sigo leyendo en el versículo 9, donde dice, entonces Samuel tomó un cordero de leche y lo ofreció entero al Señor como holocausto. Samuel clamó al Señor por Israel y el Señor lo escuchó. Y eso me recordaba de cómo Dios había escuchado sus oraciones. And this is reminding me how the Lord had reminded these prayers. Y que en ese momento nosotros estábamos siendo el holocausto. And in that moment, we were that sacrifice. Para que Dios pudiera usar esto y bendecir a mucha gente. So that the Lord could use this and bless many people. En el versículo 10 dice, y aconteció que mientras Samuel ofrecía el holocausto, los filisteos se acercaron para combatir contra los hijos de Israel. Pero el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Él los confundió y ellos fueron derrotados ante Israel. Esto me recordaba, hermanos, mire, para regresar a México fue bien difícil. To go back to Mexico was really difficult. Y le pedíamos a Dios que no, yo al menos, le pedí a Dios, y me acuerdo que alguien más me dijo lo mismo, de que no nos vieran en el aeropuerto para poder regresar. They reminded us to not be at the airport, that we would not be able to return. Que Dios cerrara sus ojos y no vieran lo que estaba sucediendo. That the Lord would close our eyes so that we wouldn't see what was happening. Luego en el 11 dice, los hombres de Israel salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Luego Samuel tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Así los filisteos fueron sometidos y no volvieron más a invadir el territorio de Israel. Y cuando yo me recordaba de este versículo de que hasta aquí nos ayudó el Señor, yo sé que muchos de ustedes And I was reminded with this verse that says, thus far the Lord has taken us here. Muchos de ustedes me recordaba de tantas situaciones que han pasado últimamente.
Many of you were reminding me of many situations that have happened to us. Unas Some ha of them sido Satanás, have been attacks from the enemy, otras Dios las ha permitido. and some others the Lord has allowed. Pero en todo esto But through it all, sentimos agradecimiento we feel grateful, y sentimos que tenemos que seguir adelante, and we believe we should continue to go forward, porque hasta aquí because thus far, Dios nos ha ayudado a cada uno de nosotros. the Lord has helping us. Y nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. He has never forsaken us. Y por eso estoy agradecida con Dios And this is why I'm grateful to the Lord, y con muchos de ustedes. and with many of you. Y yo sé que en México y en Cuba no, a lo mejor no lo van a saber, pero aún así yo le doy gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos en otros países. And I'm even grateful for the other brothers and sisters in the other nations. Entonces ahora le voy a dejar el lugar a mi esposo y él va a seguir con el resto. Y en verdad, hermano, muchas gracias, no solamente por su apoyo económicamente en donaciones, sino por sus oraciones, porque eso es algo poderoso. We're really grateful for your donations and everything you've given us, but for and everything for your prayers, because that's something. Dios me les bendiga. God bless you. Bueno, ahora les voy a explicar un poquito más y por qué me miran aquí sentado I'm going to explain to you a little bit more and why we're here seated. antes de darles lo que Dios ponía en mi corazón. Ah, fue una semana maravillosa. Estuvimos en Cuba, logramos el plan que habíamos trazado de llevar la palabra, de llevar ayuda, de llevar alimentos. We had a blessed trip to Cuba to take resources. Fue algo especial. It was something very special. Pero usted sabe que el enemigo no se queda de brazos cruzados. But you know, the enemy, he doesn't stay with his arms crossed. Recuerdo, creo que fue el día lunes, el último servicio que tuvimos en una iglesia. Después del servicio yo le mandé un mensaje al pastor, le dije, estamos bien, logramos conectarnos ese día. Y le dije, estamos bien, tengo mucho que contarles. And I remember it was Monday, and I talked to the pastor, and I told him, we're doing good. We have a lot to tell you. El día martes era el día de descanso. On Tuesday, it was a rest day. Y casi siempre nos sacan a conocer algún lugar. And usually they take us out to go and see sightseeing. Y yo siempre les había pedido que yo quería manejar no manejar, pero montarme uno de los carros clásicos de ahí de Cuba. And I've always told them that I wanted to get in one of those classic cars that they have over there in Cuba. Y nos levantamos temprano y dijo el pastor, el que nos trae, dijo, ya organicé, hay 3 vehículos que van a estar disponibles y vamos a ir 5 en cada uno. And the pastor that was with us told us we've already organized them, we got these vehicles, and we're going to ride them. Y nos fuimos a pasear, muy bonito el paseo. And we went to take a ride down in Cuba. Un carro súper viejo, pero yo no sé cómo le hacen para que funcionen, pero funcionan. And it was an old car, but I don't know how they make it to work, but they work. Y paseamos ese día hasta como el mediodía. And so we Como 3 horas. rode around the city around 3 hours. Y me empecé a sentir un poco mal. And I started to feel a little bit Empecé a sick. sentir un dolor en esta mano muy fuerte, I started to have a strong mano feeling izquierda. in my left arm. Pero no le puse atención, pensé que a lo mejor me había doblado, lastimado, algo había hecho. I didn't pay much attention to it, but I thought that something had happened to it. Y luego fuimos a visitar a una hermana que nos había invitado a su casa. And then we went to go visit a sister that had invited us to their home. Y ella había preparado una rica comida. And she had prepared some food for us. Yuca, arroz, frijolitos y pollo. Yuca, beans, and chicken. Y ustedes, los que me conocen, saben que pues, a mí me gusta comer. And those that know me, I love to eat. Pero después del dolor en mi mano, que se iba agudizando cada momento, no tenía apetito, cero apetito. But as time went by, my arm started to hurt a lot more, and I did not have any appetite. Y me quedé sentado ahí en el patio, no hicimos nada, todos comieron y luego nos fuimos para la casa que estaba de renta. And so we didn't eat, and we went to the home that we were renting at. Siguiente día íbamos a ir al mercado de artesanías, casi siempre, bueno, por lo menos el año pasado fuimos y compramos algunas cosas para traer, a regalar. And so we went to this shop to go and buy a couple of things, and then to go back where we started. Pero cuando llegamos a la casa, But when we got to that home,
mis pies mis zapatos no me quedaban. My shoes didn't fit me anymore. Ah, y había un dolor insoportable desde la punta de mis dedos y ya había subido a todo mi cuerpo. And there was this sharp pain that had gone all the way from my feet up. A punto que con mucho esfuerzo subí las escaleras. Yo estaba en una recámara en el segundo piso. To a point where I was going up the stairs and I had to come down the stairs. Y de ahí, hermano, no sé ni cómo explicarlo. Era un dolor que yo no había experimentado en mi cuerpo. I started to feel lots of pain that I had never experienced in my body ever. El pastor David Almanza, que es el que lleva al cargo el grupo, And Pastor David Almanza, the one that is in charge of this group, llegó al cuarto y me dijo, voy a llamar a un médico. Y le dije yo, no llames a un médico, oren nada más. and the brother that was there with me, he's like, I'm going to call a medic. And he was like, no, let us pray. Y empezaron todos los hermanos a orar por mí. And all the brothers started to pray for me. Y en realidad no recuerdo mucho de esa noche. No sé qué pasó. Sé que el dolor no me dejaba dormir. Estaba despierto, pero como que estaba fuera de mí. And I remember much of that night, but I knew that I was awake, but I had so much pain. En la mañana llegó el médico. No me hicieron caso, trajeron un médico. And so the doctor came in the morning, they didn't listen to me, and the doctor came. La razón por la que la trajeron era porque el miércoles salíamos de regreso para Monterrey. And the reason that they brought her was because we were leaving to Monterrey the next day. Y yo no podía, ese mismo día. Oh, that same day. Yeah. Y yo no podía moverme, no podía caminar. And I couldn't walk that day. Entonces llegó la doctora y dijo, pues mira, aquí en Cuba no hay forma en la que yo pueda hacer algún examen para ver qué virus tú traes. And she said, I can't make a type of exam here to know what type of virus that you have. Pero dijo, yo estoy segura de que no traes nada más uno. But she said, I'm very sure, or I'm quite sure that you might not have just one virus, you might have multiple. Ella dijo, a lo mejor los síntomas que estás mostrando es el dengue y hay otro nombre. Chikungunya, ese, feo ese nombre. The virus that he had was some type of weird name. Horrible. El nombre y la enfermedad. The name and the sickness is very horrible. Y ella dijo, no hay medicamentos en Cuba. And she said, there is no medication in Cuba. No hay nada. There's nothing. Dijo, te voy a poner un suero para hidratarte y voy a regresar más tarde. And, y una inyección para el dolor. And he said, I'm going to give you something to drink and I'm going to give you something for your pain. And that's all I got. Y pues me dejó, me puso el suero, me puso la inyección y ya ella se fue y dijo, a las 3 regreso, ustedes se van a las 5 y te voy a poner algo fuerte para que te ayude a caminar, por lo menos para que te subas al avión. And she said, and she gave me some injections, she gave me something strong so that I was able to walk, so that I could get to the airplane. Y sí, llegó, me puso la inyección y me ayudó a sentirme mucho mejor, pero yo creo que la reacción duró como 2 horas. Y ya estábamos, no, quizás un poco más, ya estábamos en el avión cuando de pronto empecé a sentir exactamente lo mismo que había sentido. Mire, esas fotos son de ese día. Ahí está la doctora con Mayra a un lado. The doctor is there. That's that same day that I was feeling sick with my wife. Y ahí está la hermana Gaby. Sister Gabby is there. Y ¿quién más? Nada más ellas. Pero eso fue el día antes, eso fue unas horas antes de salir. Esos son el pastor Joel, de una de las iglesias que visitamos, pastor Tomás, y es el chofer que nos mueve allá. Y el muchacho de medio es el fotógrafo. There's a pastor there and a young man that was taking pictures and one of the guys that was driving us around. Todos estuvieron, fue algo bonito, el ver cómo lo que Satanás quería hacer, hermano, de destruir quizás mi cuerpo, se convirtió en evidencia del poder de Dios. And what Satan wanted to destroy, it became an evidence of God's power. Bueno, venía en el avión, hermano, y el dolor fue horrible otra vez, al punto de que se espantaron ahí. Gracias a Dios ya íbamos a aterrizar en Monterrey como una media hora antes, y pues me dieron una pastilla, no sé qué pastilla me dieron en el avión, pero me ayudó
bajamos del avión y yo creo que milagrosamente nadie de los de migración hicieron atención en cómo venía y en ningún momento me detuvieron para hacerme preguntas o para cuestionar nada. Entonces pasamos. So one of the times we got onto the plane and we were on our way, they gave me some pills so I could feel good. And we arrived and we passed the board to Monterrey, and they allowed us in, and everything was okay. Estuve en el hospital, directo del aeropuerto al hospital y del hospital a la casa donde estábamos quedándonos, luego a la clínica el siguiente día y ya entonces comunicamos más con toda la familia, le dijimos que no estaba un poquito bien, pero en todo esto, hermano, en todo esto, era Dios moviéndose. So once we arrived, I went straight to the hospital, and from the hospital we went to where we were going to stay at. And I called my family. I told them that everything was okay. But through it all, God was with us. Batallo para caminar. I'm struggling to walk. Traigo mucho dolor hasta mis caderas, es mucho dolor. All the way up to my hips, there's a lot of pain. Mis hombros me duelen mucho. And my shoulders hurt me a lot. No puedo coordinar muy bien mis manos. I can't coordinate my hands very well. Pero estoy bien. But I am okay. Y le decía al pastor, la lengua no me duele. I told Pastor, my tongue doesn't hurt me. Y hoy vamos a hablar del amor de Dios. And today we're going to speak about the Pero love of God. antes de eso, sabe que esta doctora, y esto es lo que le quiero, lo más importante de esto que me sucedió. The most important part of what happened to me, Esa doctora no conoce de Dios. that doctor does not know God. Conoce en general de Dios. She knows generally about God. Y nunca había llegado a la casa, sí había llegado a esa casa a tratar gente, pero no misioneros. She had gone to that home to treat people, but not any kind of missionaries. Y cuando llegó empezó a preguntarnos, el primer día yo no recuerdo nada de ella, bueno, la primera vez no recuerdo nada que yo haya hablado con ella. And so she came to visit me the first time, but I do not remember speaking to her that very first time. Al final del día, antes de regresar, cuando llegó y me puso las inyecciones para el dolor, como que sentí mejoría y ella empezó a hablar conmigo. And so the first time that she gave me the injections and I started feeling better, then I started having these conversations with her. Empezó a hablar con los que estábamos ahí, pero luego se dirigía conmigo y contaba de una dificultad que estaba pasando con su hijo. And she started talking to me about a difficulty that she was going through with her son. Y las frustraciones que ella tenía con la situación de ella, pero también con la situación del país, porque ella la pasión de ella es ayudar a la gente. And she was telling me her frustrations with her son, but also with the nation, because her passion is to help people. Y traía un estetoscopio quebrado. She had those things that stethoscope. Yes. Y todo lo que ella traía era muy inferior, de inferior calidad. And it was broken, and all the equipment that she had, it wasn't great. Traía una bolsa grandecita, con una cartera. And she had this bag. Y ahí traía medicamento y decía ella, esto es todo lo que hay en el hospital. And she said, I have a little bit of medicine. This is all that it's at the hospital. It's in the hospital. Dice, yo sé que usted no me está preguntando cómo conseguí el suero que le puse. I know you're asking me how you're not asking me how I received this medicine to give to you. Pero dijo, yo fui a pedirla a la casa de otro enfermo porque a ellos le mandaron de los Estados Unidos. Oh, because I went to go ask for another house from somebody else that was sick to give me this medicine. Ellos tenían 10, dijo, y pueden esperarse unos días mientras yo consigo otro. And they said they have a few more of that medicine while I Y get more. empezó ella muy triste a compartir la situación que ella pasaba y cómo muchos morían simplemente porque no había suero oral. And so many a times she was just letting me know that many times that people would die because they didn't have simple medicine. Y le pudimos compartir y antes de que ella se fuera, hermano, oramos por ella y sus lágrimas rodaban por sus mejillas porque ella decía, este es Dios. And we prayed for her, and
Tears started to shed from her, and because she recognized that God was there. Y le dejamos entre todos los que íbamos, porque todos habíamos llevado medicamento para uso propio, And many of us that had taken medication for our personal use, pero por primera vez but for the first time, el pastor dice que era primera vez, había considerado dejar una mochila con medicamentos en la casa de renta. he had considered to leave a bag full of medicines in the house that they were going to be at. Y cuando sucede esto, dice el pastor, esta medicina no era para la casa, And when this happened to me, he said, this medicine wasn't for this home. era para ella. It was for her. Cuando me puso la aguja para el suero, When she gave me the injection, no tenía tape para asegurar la aguja. she didn't even have tape to secure the syringe. Y ella buscaba cómo hacerle, y en la foto yo sé que no se ve cómo cuelga el suero en un gancho de ropa, y ella buscaba la manera de cómo ayudar. And I know you can probably see it in the pictures there, but she was trying to hang the IV in some place. Y cuando el pastor llega, después de escuchar lo que ella compartía, llega con la mochila, porque era una mochila grande, And while she was telling us everything that was happening, Pastor comes with this bag full of medicine. traía todo, traía tape, traía mascarillas, traía alcohol, traía medicamentos, le habíamos puesto bastante a esa mochila. And there was a lot full of tape and these medicines in it. Y cuando pasa todo esto, digo yo, Señor, no importa si tuve que pasar eso para que ella recibiera y a través de ella bendecir a muchos. And I told the Lord, it didn't matter if I have to go through this to bless her so that she could bless others. Dios tiene un propósito en todo, hermano. God has a purpose in it all. Dios tiene un propósito en todo lo que tú estás pasando en este God has momento. a purpose in everything that Y you're en going todo lo que tú estás pasando, Él se va a glorificar. And in everything that you're going through, No God will be importa lo glorified. que sea, No matter what it is, enfermedad, sickness, problemas, problems, necesidades, a need, ahí va a ser Dios obrando en eso. God will be working in through that. Yo quiero, déle ese aplauso al Señor. Give him a round of applause. Yo quiero hablarle del amor de Dios, I want to speak to you about the love of God porque yo lo he podido sentir. because I was able to feel it. Pero he aprendido alguna que otra cosa en esta enseñanza, no le voy a llamar predicación. I was able to learn something through this teaching. Y esto, en cierta forma, compartí algunas cositas con algunos hermanos en Cuba. And I shared some of this with some of the brothers Pero in no Cuba, todo esta enseñanza. but not all of this teaching. Y quiero leer el libro de Romanos, capítulo 2. Abra su Biblia si usted la tiene. If we can go to Romans chapter 2, verse 4 to 5. El versículo 4 y 5, sí. Y voy a leer en una versión que me gustó mucho, la PDT. Casi soy muy fiel a la Reina Valera, pero esto yo creo que está muy buena esta versión. I'm very faithful to the old school King James, but I'm going to read in a different version today. Dice, tienes que entender You must understand que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, that God has been very patient and kind with you, esperando que cambies. waiting for you to change. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. But you think his patience will never end, and you do not realize that he is good to you, that you should change your life. Pero eres terco But you are stubborn, y no quieres cambiar. and you do not want to change. Así que sigues acumulando la ira de Dios. So you continue to store up God's wrath. El castigo te llegará el día en que Dios muestre toda su ira. The punishment will come to you on the day when God shows you all of his anger. Ese mismo día, On that same day, claro que Dios mostrará que juzga correctamente y con justicia. on that same day, of course, God will show that he judges correctly and justly. En este pasaje hay dos cosas muy importantes. In this passage, there's two things that are very important. I'm gonna move this chair. Una es que Dios te ama. One of them is that God loves you.
te ama como tú no tienes idea. He loves you like you have no idea. Y el segundo punto en este pasaje And the second point in this passage es que el amor de Dios no sirve de nada is that God's love won't do you much si no lo recibes. if you do not receive it. Dice la palabra de Dios que Él murió por ti y por mí. It says, the word of God says that he died for you and I. Dice, de tal manera nos amó He loved us in such a way que entregó a su Hijo. that he gave his begotten son. Jesús murió en la cruz del Calvario porque te ama. Jesus died on the cross because he loves you. Y muchas veces no alcanzamos o no llegamos a comprender la magnitud de ese amor. And many times we do not understand or comprehend that type of love. Y mientras usted y yo no lleguemos a comprender el amor de Dios para nosotros, And if we do not comprehend the love of God that he has for us, no va a tener ningún beneficio. it will not have any benefit. El entendimiento del amor de Dios nos llevará al arrepentimiento. When you understand his love, it will lead you to repentance. Y el arrepentimiento genuino And true repentance transformará nuestras vidas. transforms our lives. Nos hará diferentes personas. It will make us different people. Aprenderemos a obedecer, We will understand how to love, obey, a vivir una vida en santidad, how to live a life in holiness, a vivir una vida agradándole a Dios to live a life that is worthy before the Lord, y amando al prójimo. and loving our neighbor. Mi esposa decía algo ahorita y les daba la gracia y yo les doy gracias a todos. Definitivamente no hay palabras para expresar mi agradecimiento por su apoyo. My wife is thanking you, and I thank you because there's not the words that can express your help. A David García, antes de irnos, bueno, ya nos habíamos ido el domingo. On Sunday, when we had left, David Garcia, Me llamó y me preguntó si podía llevar algo otras cosas. he asked me if I could take a few things. Le dije, ya me vine, pero afortunadamente el pastor venía el siguiente día para Monterrey. And he said, I left already, but our pastor was going to the next day to Monterrey. Y lo mandó las cosas con el pastor. And he sent the stuff with pastor. Pero el domingo, antes de irme de aquí de la iglesia, But Sunday, before I left this church, el hermano José y algunos de ustedes se acercaron y me entregaron algunas ofrendas. and Brother Jose and quite a few of you gave me a few offerings. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué quieres que hagamos con esto? And I told the Lord, what do you want me to do with this? Y bueno, nada más lo puse en mi bolsa y lo llevamos. I put it in my pocket and I took it with me. Cuando llegamos allá nos dimos cuenta de varias necesidades y entregamos ofrendas. And we found some of the necessities, and we gave these offerings to people. Pero en las cosas que David García me había regalado había un inverter, un invertidor de corriente, Oh, there was an inverter of like a connection como un generadorcito pequeño de electricidad with con baterías. with a small generator. El año pasado llevamos uno que me donó la iglesia And last year we took one that the church donated. y ese nos sirvió para tener un concierto como para 300 personas. And that one helped us to have a small concert for like 300 people. Y esta vez llevé y cuando lo vi dije yo, wow, ¿qué vas a hacer, Señor? And I took this converter with me and I asked the Lord, I said, wow, God, what are you going to do now? Y llegamos a una iglesia And we got to a church en donde el lunes en la noche where it was a Monday night. y estaban teniendo el servicio en lo oscuro, And no había luz. they were having church in the dark. Pero, hermano, es tremendo cómo adoran. It's amazing to see how they worship. No hay instrumentos. There's no instruments. El único que había era un pandero. The only thing that they had was a tambourine. Ni siquiera tenían una guitarra acústica. They didn't even have an acoustic guitar. No tienen instrumentos. They don't have any instruments. Y empezaron a adorar a Dios And they started to worship God de una forma genuina. in a genuine way. Y el Señor me decía, el invertidor de corrientes para esta iglesia. This converter is for this church.
Y luego, y el pastor es Joel, el hermano que llegó a orar por mí. One of the brothers that had came and prayed for me. Y cuando voy, le entregamos el invertidor de corriente And I gave them this converter. y luego él dice, ¿y esto qué es? ¿Cómo se usa? And he's like, what is this? How do I use this? Y le expliqué y dice, pues no lo vamos a poder usar, mejor regáleselo a alguien que lo pueda usar porque no tenemos baterías. And they said, give it to somebody because we don't have any batteries. Y pues aquí están extremadamente caras, And they're very expensive. expensive. Esa es la iglesia, mira, ahí está el servicio. Estamos con luces de lámparas. We are here with lamps in this church. In this church. Y usted lo ve, se ve grande ahí, pero el lugarcito está como este altar. And that small place is smaller than this altar. Y no tienen casi nada. And they really don't have much. Pero cuando él dijo que no tenía baterías, yo sentí que ese invertidor era para ahí. But whenever they said that we only have no batteries, I was like, this converter's for them. Y le pregunté el costo de la batería y de todo el cargador para las baterías también. And I asked them what was the cost for all these batteries. Y me sorprendió porque es caro en ese país, eran $300. And it surprised me because it was very expensive. It was $300 for them. Pero ¿sabe qué? Yo traía todavía las ofrendas. But I had these offerings. Y el pastor David, que es el hermano que está ahí al fondo en la banca solo de la camisa blanca, The brother there that is there in the white T-shirt, él dijo, comprémoslo. and he said, let's buy it. Entonces, el otro problema fue que no la tenían inmediatamente. And the other problem was that they didn't have it immediately. Entonces, lo pagamos, lo dejamos pagado y supuestamente ayer se los iban a entregar. And we paid for it, and supposedly tomorrow they're going to give it to them. Y primero Dios, ya no van a volver a tener un servicio en oscuro. And they won't have to have a service in the dark. Y eso es por la generosidad de ustedes. And that is Y because of your no veo a David, ¿dónde está David? I don't Pero see thank David. you, David. ¿Usted cree que eso es Dios obrando, hermano? And don't you think this is God working? Y usted me ha dado el privilegio, nos ha dado el privilegio a Mayra y a mí de ser los pies. And you've given us the privilege to be the feet. Ahora, volviendo a lo que estaba hablando. Going back to what I was saying, El amor de Dios no va a hacer nada si nosotros no lo recibimos. God's love can't do anything if we do not receive it. Algunas veces pensamos o decimos, ¿por qué no puedo salir de donde estoy? Many times we ask and say, why am I not getting out on the place I'm in? ¿Por qué no puedo salir de los problemas? Se viene uno tras otro y tras otro. Why can't I leave these problems and it's one problem after the next? Muchas veces es porque se nos ha olvidado de dónde o de quién proviene todo. And many times it's because we've forgotten who provides everything. Es porque recurrimos a todas las otras opciones antes de venir a Dios. And many times it's because we go through all the other options before we come to God. En las iglesias In these churches, hay algunas creencias erróneas there's these erroneous beliefs que Dios no te ama si eres de cierta forma that God doesn't love you if you're a certain way, o si vives de cierta forma. if you live in a certain way. No me juzgue antes de que termine esto. Do not judge me. Let me finish this thought. Dios nos ama. God loves us. Dice la palabra de Dios que Él es amor. The Word of ¿Verdad? God says that Juan God nos is dice love. de que Él es amor. John says He is love. El amor verdadero. He is true love. Y también nos dice de que Dios es eterno And it also tells us that God is an eternal God y que no es como el hombre, and that He's not, variable. that He isn't very like man. Él nos ama. He loves us.
yo mencionaba el versículo anterior, y nos ama de tal manera que dio a su Hijo para que muriera por nosotros. And he loved us in such a way that he gave his son for us. Y lo envió a morir por nosotros And he sent him to die for us con todos los problemas, frustraciones, pecado, maldad que nosotros tenemos. with all the Teníamos. all the sins and all the evil that we could have. Si eres bueno, hermano, If you're good, Dios te ama. God loves you. Si eres malo, If you are evil, Dios te ama. God still loves you. Si aceptas la palabra, la Biblia como la palabra de Dios, Él te ama. If you accept his word, he loves you. Y si la rechazas, And if you reject it, te ama. he still loves you. Dice, si andas en caminos de maldad, Él te ama. If you're going astray and walking in evil paths, he loves you. Si aceptas su amor, If you accept his love, Él te ama. he loves you. Si no lo aceptas, te sigue amando. If you don't accept it, he still continues to love you. Ahora, nada más quiero aclararte esto. But I do want to clarify this. El amor de Dios no tiene nada que ver con la salvación, God's love has nothing to do with his salvation, a no ser que tú te apoderes de ese amor, te arrepientas, porque al tú apoderarte del amor de Dios, al darte cuenta de lo grande del amor de Dios, vas a cambiar. unless you repent and accept his love, then you could change. Es difícil recibir el amor de Dios, It is difficult to receive God's love, entender lo mucho que Dios nos ama to understand how much he loves us y el bien que Él quiere para nosotros, and the good that he wants for us, y seguir viviendo una vida en pecado. and then for us to continue in a life of sin. Si el amor de Dios If God's love no transforma tu vida does not transform your life y te hace alejarte de lo malo y del pecado en el que vives, and it does not lead you to draw away from the sin and the evil that you're living in, entonces no has conocido el verdadero amor de Dios. then you have not known the true love of God. Él te va a seguir amando He will continue to love you. y va a estar con los brazos abiertos esperándote hasta que tú decidas aceptarle y permitirle que venga Él a vivir en tu vida. He will continue with his arms open and ready to receive you so that he can be a whole in your life. Hablaba con una pastora, no, el testimonio de ella está muy largo, no le mandé el video a David. I was speaking to a pastor from there, and her testimony is very long. I couldn't send the video. Se llama Osmagli. Hermanos, los cubanos tienen nombres un poquito difíciles. And, these Cubans have difficult names to pronounce. Estuvimos en el mero centro de La Habana, And we were in the central of the Havana, donde es prohibido completamente tener cultos al aire libre. where it's prohibited to have services in the open. Y cuando llegamos a este lugar que nos habían invitado, And when we got to this place where they had invited us, ¿qué cree que fue lo primero que vimos? what do you think was the first thing that we saw? Habían puesto una carpa afuera They had put a En la tent calle. outside in the street, y estaban a todo dar alabando a Dios. and they were worshiping God with all their heart. Y yo no dije nada, nada más me le quedé viendo al pastor I didn't say nothing. I just started looking at the pastor, y él me dijo, aquí nos trajo Dios. and he said, "This is where God brought us." Le dije, ok, y nos bajamos todos, pero era un barrio muy feo. And it was a very bad neighborhood. En esta esquina donde está la iglesia, no es una iglesia, es una casa. In this corner where this church is at, Algo que aprendí es que desde 1958 in 1958, el gobierno cubano no ha permitido que se hagan iglesias. the government of Cuba have not allowed them to build churches. Las iglesias que ya estaban pueden funcionar,
The churches that have been there, they can function. pero ahora lo que hay le llaman casa culto. But now what they have is church homes. Pueden tener servicios en las casas, They can have their church pero service no in their pueden homes, declararla o registrarla como una iglesia. but they cannot register it like, as a church. Y por lo tanto no tienen ningún beneficio, aunque las otras iglesias tampoco tienen beneficio. And so they have no benefits, but neither do the other ones have any benefits. Y llegamos a este lugar y ahí hay un video donde está, yo estoy hablando con 3 hermanas, no sé si se puso, pero hermano, el espacio donde ellos, de esta iglesia que le estoy hablando, donde se reúnen es como de esta esquina a la esquina ahí, hasta atrás. No, ese no es. Ese es otro. Este es en donde estábamos, Not that. en el centro de la ciudad estábamos. Pero That's not it. ese no es. Pero ahorita vamos a hablar de ese. Pero cuando llegué, hermano, le digo a las hermanas, ¿y dónde está el salón principal? Y dijo, este es. And so when we arrived there, I asked them, where's the main sanctuary? And they said, this is it. It was small. Es que no le puedo decir qué tan pequeño. Quizás un poquito más grande que la entrada de esta, el cuartito este de la entrada. It could probably be a little few, quite bigger than the entrance that we have back there. Y le digo, ¿cuántos se reúnen acá? And Dijo, I- parados, cabemos 40. And I asked her, how many can unite here? She said about 40 standing up. Y le digo, pastora, cuénteme de su testimonio. And I asked her, share a little bit of your testimony. Y me dice, ay, mi hijo. Dijo, es muy largo. And she said, oh, Le digo- it's a long Le testimony. digo, cuéntemelo. And I asked her, share it with me. Dice que a los 15 años, yo se lo voy a hacer más corto. I'm gonna share it. A los short. 15 años ella la llevaron a un salón de belleza porque se iba a peinar para su quinceañera. At 15 years old, she was going to distress her because they were going to get her ready for her 15th. Dice, no sé por qué, pero ahí estaba un joven que estaba predicando. I don't know what happened, but there was a young man preaching. Y dice, y en ese lugar, dice, yo escuché la palabra de Dios por primera vez. And in that place, I heard God's word for the first Y time. mi mamá estaba conmigo. And my mom was with me. Dijo, y mi mamá dijo, se dio cuenta que yo estaba muy interesada. And she asked me she knew that I was very interested in him. Y cuando me vio, dijo, se paró enfrente del muchacho And she stood up in front of that young man. y le dijo, estás perdiendo tu tiempo, And he said, you're losing your time. Wasting Ah, your time. aléjate, no nos interesa. You need to leave. We're not interested. Y dice que ella le dijo a su mamá, mamá, a mí sí me interesa. And I told my mom, yeah, well, it interests me. Y dijo, no, a ti no te puede interesar nada de eso porque no es lo que yo te he enseñado. And the mom told her, you can't be interested in this because this is nothing that I've taught you. Dijo, tú debes de vivir la vida que yo he vivido. She said, you must live the life that I've lived. Y después de que vivas todo lo que yo he vivido, And entonces puedes interesarte. And after you live what I've lived, then you can be interested in that. Y la vida de su mamá, hermano, eran el alcohol, And her mom's life was in alcohol, eran las drogas, it was in drugs, era prostitución, it was prostitution, una vida mundana alejada de Dios completamente. it was life that was drawn away from the Lord completely. Y la muchacha le dijo, ella dice que le dijo, mamá, yo no voy a hacer eso que tú haces. And the daughter told her mom, I'm not going to do what you're doing. Y dice que desde ese día cambió la relación con su mamá. And from that day, her relationship with her mom changed. Fueron puros golpes. And it was a bunch of hits and blows. Ella empezó a ir a la iglesia a escondidas, And she started to go to church hiding. pero siempre que venía de la iglesia, But every time she would come back from church, ella terminaba golpeada, pero muy mal. her mom would beat her up really bad. Sucedió eso por varios meses And a few months this happened. y luego una tía de ella dice que vino y se la llevó. And then an aunt of her came and took her with her. Y ella empezó a ir a la iglesia libremente, sin golpes. And she began to go to church freely without having to get beaten. Y aceptó a Jesucristo y conoció a quien es su esposo ahora. And she accepted Jesus and got married. Y ha estado casada y los dos ahora pastorean. And they're married now, and both of them are pastors now. Y me dice ella, And she tells me, ¿pero qué cree, hermano? but what do you think? Dice, la hermana que está ahí, mire, la anciana que está ahí, dice, She says, it's the sister that is sitting there. dice, ella es mi mamá. She said, that's my mom. Dice, dele el aplauso al Señor, hermano. Dice, ¿qué cree que pasó? What do you think happened? Dijo, yo dejé de hablarle, ya no le volví a hablar a mi mamá. I stopped talking to my mom.
Ya no la visité por años. I didn't visit her for many years. Dijo, pero a ella le contaban de que yo había cambiado, de que yo era otra persona. But people would tell her, your daughter's changed and she's a different type of person. Dijo, y un día vino a la iglesia And one day she came to the church. y dijo, yo no la reconocí, I didn't even recognize her, pero estuvo en la iglesia. but she was at church. Y después de la iglesia dice que se acercó And after she was there in church, she got near y dice que le dijo, estoy sorprendida and she said, I am surprised de lo que tu Dios ha hecho en tu vida. what your God has done in your life. Y dice de que ese día la mamá se fue sin decirle dónde estaba, And so the mom left without telling her where she was going to go. pero que empezó a venir a la iglesia. But after that, she started to go to church. Y ahora me dice, mi mamá es mi mano derecha en la iglesia. And now my mom is my right hand here at church. Todo porque alguien decidió recibir el amor de Dios. All of this because someone decided to receive God's love. La hermana, si usted la viera, cómo ella se goza en compartir ese testimonio. If you've seen how she is enjoying how she shares this testimony. Ahora, el esposo de ella se llama Ángel. And her husband, his name is Angel. Y hay un video ahí, yo creo que sí está, ¿verdad? A ver, Hay un video del hermano Ángel. Ese. put the number 6. Él es el esposo de ella. Thank you. No sé si le alcanzó a escuchar todo, pero le voy a compartir. Él es esta misma iglesia de la que le estoy hablando. Ellos han sido llamados, dice el hermano, a predicar en las calles. They've been called to preach in the streets. Me dice, yo no necesito una iglesia más grande. He said, I don't need a bigger church. Y dice, ¿y sabe por qué? And you know why? Porque yo predico en la calle. Because I preach in the streets. ¿Y sabe el resultado de predicar en la calle? And you know the result of preaching in the streets? Dice, todos los que están a mi alrededor Everybody that's around me, escuchan la palabra. they hear God's word. Dice, y usted sabe que es prohibido que yo esté predicando en la calle. And you know it's prohibited for me to preach in the streets. Pueden llevarme a la cárcel en cualquier momento. They can take me to prison at any moment. Dice, pero mire, ella, y señala, había una señora que estaba sentada ahí. Yes. Number 4. La fotografía de en medio, The one that's in the middle, hay una señora con una muchachita. Esa niña tiene 13 años y está embarazada. la that de young rosa. lady is pregnant there. Pero la señora que está a un lado es santera. Y ella vive al cruzar la calle. Que adora a los santos. Oh, she's an idolater. Yeah. Es santera, pero ella, cada servicio, se sienta allá afuera a escuchar. But she sits outside of the service to listen. Pero lo más tremendo es esto, de que la policía a los santeros en Cuba los respetan mucho. But the police respect these idolaters a lot more. Y la señora, cuando viene el policía a regañarlos, But when the cops come to tell them something at church, ella sale y los regaña a los policías. she goes out and tells something to the pastors, to Y the cops. el pastor Ángel puede seguir predicando. And the pastor Angel can continue to preach. En la foto donde está el señor repartiendo, el hermano repartiendo panes, The picture where there's a man there giving out bread, él era un homosexual muy conocido en La Habana, he was a homosexual very known in that region. que ninguna iglesia lo quería. That none of the churches wanted him. Y el hermano Ángel dijo, yo lo voy a ir a buscar And Brother Angel said, I'm going to go look for him. y le voy a mostrar el amor de Dios. And I'm going to show him the love of God. Y ahorita él es uno de los servidores en la iglesia. And now he's one of the ones that serves in church. La hermana que está ahí tiene su historia también. That sister that's there, she also has a story. Todos ellos han salido de la calle They've all come from the streets porque alguien se ha levantado a predicar el amor de Dios Because- en lugares que nadie quiere ir. Someone's preaching the gospel in places where nobody wants to go. Hay otra foto, no sé si la pusiste, la que te mandé hoy en la mañana.
Number 5, I think. Check. Esa, mire la de arriba. The picture on top, Es ahí mismo, ya había terminado el servicio service had ended, y el pastor David que está atrás de mí me dijo, ¿por qué no vas a hablar con estos jóvenes? and Pastor David that was behind me told me, why don't you go speak to these young people? El muchacho que tiene la camisa rayada The guy with the striped shirt, y no se nota mucho, pero el que está de espalda completamente, but the one that's given his back completely, los dos muchachos son homosexuales y both of them are homosexual, y la niña es lesbiana. and one of the young girls, she's a lesbian. Por lo menos así se presentaron ellos. That's the way that they present Y los themselves. otros muchachos drogadictos viven en las calles, hermano. And the rest of them, they were drug addicts and they live in the street. Y cuando yo estaba hablándoles, yo les hablaba de deleitar, el pasaje que usaba era deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. And the passage I was sharing with them was the one that delight yourself in the Lord and He'll give you the desires of your heart. Y la muchacha And me the young dice, lady. ¿sabe por qué estamos aquí? And she said, you know why we're here? En primer lugar dice, porque nadie nos quiere en las iglesias. She said, because nobody wants us at church. Pero el señor Ángel dice, But Brother Angel, le dicen papá Ángel, they call him Papa Angel. dice, Él He no nos hace a un lado. doesn't cast us to the side. Dice, y Él nos abraza, And He hugs us. Él nos recibe. He receives us. Dice, cuando tenemos necesidades venimos con Él. And when we have needs, we come to Him. Dice, y cuando Él tiene el culto al aire libre, And when we have service outside, venimos a escucharle. we come to listen to Him. Y dice, no podemos salir del estilo de vida que vivimos. We can't get out of this lifestyle that we're in. Pero Él nos dice constantemente, But constantly He tells us, continúen viniendo, continue to come. que Dios va a tocar sus vidas. That God will touch your life. Dijo, y por eso estamos aquí. And this is why we're here. Hermano, yo no tuve la oportunidad, pero Noé Morales tuvo la oportunidad de compartirle al jefe de las drogas en esa área también. Even our brother Noé was able to share the gospel with one of the drug lords. Y él nos compartía la experiencia y cómo ellos respetan al pastor. And he was sharing how their experience were and how they respect this pastor. ¿Sabe por qué? You know why? Porque no los juzga. Because he doesn't judge them. Les extiende el amor de Dios. He extends God's love to Y them. ese amor va a transformar sus vidas. And that love will transform their lives. Estábamos hablando y el próximo año vamos a hacer un evento para jóvenes allí en la calle. And next year we're talking about making an event for the youth. Si estamos encerrados unos días allá, pues ya Dios será el propósito de Dios, If we're ¿verdad? locked up over there, well, then that's going to be God's purpose. Pero ¿sabe qué? you know Vamos a what? planear un evento al aire libre. Well, we're going to Y plan vamos a service. alcanzar a estos jóvenes drogadictos, prostitutas, homosexuales, lesbianas. Vamos a llevarles la palabra de Dios. We're going to reach out these homosexuals, these lesbians, these drug addicts. We're going to take the word of God to them. Amen. Hermano, y a lo mejor algunos no puedan ir, a lo mejor otros sí se animen a ir con nosotros el próximo año. Maybe some of y'all can't go, or maybe y'all want to go next year. Hay posibilidades de que vayamos a la cárcel también. There's possibilities that you may be in prison. Hay posibilidades. There's Hay posibilidades de que te enfermes. There's a possibility you getting sick. Dice la doctora, tú te ganaste el premio porque el que te picó traía los dos virus. She said, you got the reward because whoever got you, you got 2 of the viruses. Nosotros vamos a ir, pero usted siempre va con nosotros. We go, but you always go with us. Nosotros vamos porque ustedes nos apoyan. We go because you En support us. primer lugar, porque Dios nos ha mandado. First of all, because the Lord has sent us. Dios ha puesto el sentir en nuestros corazones, God's put this el apoyo de nuestros padres espirituales y nuestros pastores, the calling in our lives and our y el support from our apoyo pastors suyo, hermano. and the help that you give us. Nosotros somos los pies, las manos We're the feet, we're the hands que vamos. that we go. Y de ahorita te digo, David, yo conozco a un muchacho que puede ayudarnos en el evento de jóvenes. Y Noé Morales lo conoce y dijo, sí, pastor, ese chavo
es el instrumento que necesitamos. Así es que vamos a empezar a pedirle a Dios que Dios le conceda a David venir con nosotros. Amen, amen, amen. Hay una foto más que quiero mostrarle. There's one more photo that I want to show you. Bueno, hay muchas, pero esta tengo una historia muy Number 8, bonita. please. Estábamos en uno de los servicios de los niños de la escuela bíblica We were in one of the service for the children, y este niño empezó a golpear, pero feo, a todos los niños. Es como que agarró, no sé qué tenía. he started to hit all the children that were around him. I don't know what was going on with him, Al punto que algunas hermanas no lo podían controlar. to the point where they could not control him. Y llegué yo y le dije a la hermana, démelo. Y lo agarré And I told the sister, you know what, give him to me. And, y I, lo grabbed him. abracé en la primera foto. And I hugged him in the first photo there. Y lo primero que hizo, mire, yo le estaba preguntando, ¿qué te pasa? ¿Por qué te portas así? And I started asking, what's going on? Why are you being like this? Y me quitó el nombre, yo traía un tape con mi nombre acá. I had a tape with my name on it, and he Y- took it off me. Y me dice, no quiero hablar. Y me lo puso, y me dijo, no quiero que me hables. Y me lo puso en la boca. And he said, I don't want to talk. And he put the tape in my mouth. Y luego nosotros le habíamos puesto un nombre a él también. And we also put names on them. Entonces yo le quité el nombre a él y se lo puse en la boca. And so I got the tape and I put it in his mouth. Y se me queda viendo muy serio. And he started looking at me very serious. Y me dice, ¿por qué haces eso? And Y he yo said, le "Why do digo, you no do that?" puedo hablar. And I said, can I talk? Y me quita el papel y me lo pega en la frente. And he takes off the tape and he puts it on my forehead. Pero el pastor está a un lado mío, si se fija, allá al otro lado estaba. And Y el the pastor's niño, next to me right there. cuando pega el nombre en mi frente, saca saliva y me pone encima. And so he puts the tape on, he takes Y el saliva, he puts pastor it lo on. regaña y le digo, no, déjelo. And the pastor gets after him. He's like, no. And I told him, no, leave him alone. Y cuando empecé a hablar con él, hermano, me rompió el corazón. And when I started talking to him, he broke my heart. El niño tiene, yo creo que 6 años, no le pregunté. I más think o he's menos. about six years old. Y le digo yo, mijo, ¿por qué estás enojado? And I asked him, why are you mad? Yo no estoy enojado. He said, I'm not mad. Y le digo, ¿pero estabas peleando? Dice, no. And I told him, but you were hitting everybody. He's like, no. Y le digo, ¿con quién veniste? And I asked him, who'd you come with? Dice, yo solo. He said, I came by Le myself. digo, ¿tú solo llegaste? Y me dice, sí. And he's like, yeah, I got here by Y le myself. digo, ¿con quién vives? I told him, who do you live with? Me dice, solo. I said, by myself. Le digo, no es cierto, tú no vives solo. And I said, and that's not true. You don't live by yourself. Y me dice, sí, vivo solo. And he said, yeah, I live by myself. Bueno, mi abuela. Well, I live with my grandma. Dice, pero mi abuela no le importo. But my grandma don't care Hermano, about un niño de 6 años teniendo una conversación así conmigo. a 6-year-old having this conversation with me. Y luego le digo, ¿y tu mamá? And I asked him, where's your mother? Dijo, es una prostituta y está en la cárcel. She's a prostitute and she's in jail. ¿Y tu papá? And your dad? Está en la cárcel. He's in jail as well. ¿Tienes hermanos? And I asked him, do you have brothers? Me dice, no. He said, no. Y le digo yo, ¿vives nada más con tu abuela? And I asked him, yeah, you just live with your Sí. grandma? He said, yes. Y luego se siguió portando mal. And he continued to be bad. Lo llevaron a su casa They took him home. y cuando llegaron a su casa yo le pregunté a la hermana, se llama María, la hermana que lo llevó, una anciana. One of the sisters that took him, Sister Maria, Y le digo, hermana, ¿con quién vive el niño? I asked the sister, who does he live with? Vive con una anciana. He said, he lives with a old lady, Dijo, pero ella no puede cuidarlo. but she can't take care of him. Ese niño se está criando solo He's being raised by himself. y tiene una conducta muy difícil. And he has a very difficult conduct. Llegó a la iglesia, era primera vez que llegaba, He got to the church for the first time porque le íbamos a ofrecer comida. because we Les were giving ofrecimos out comida. food. Porque les habíamos dicho que les íbamos a dar un juguete al terminar las clases. Because we told we were going to give him toys after the class was done. El pastor de la iglesia local lo va a contactar y van a seguir trabajando con él. The pastor that is locally there is going to continue to work with him. Pero todo esto, hermano, But es all lo of que se logra con su apoyo. It's what we reach to with all of your support. Y sacar a este niño del estilo de vida que está viviendo And to remove him from the style of lifestyle that he has, solamente se puede lograr con el amor de Dios. we can only get there with the love of God. Mire,
esta es segunda vez que yo voy a Cuba, This is the second time that I go to Cuba. pero voy y regreso sabiendo que soy el más bendecido de todos. I go and I come back knowing that I'm the most blessed of it all. Sabe que antes de irme Before we go, ya tenía pena andar pidiendo, I was ashamed to be asking, pero después dije yo, Señor, voy a seguir pidiendo para el próximo viaje porque no es para mí. and I said to the Lord, I'm going to continue to ask for support because it's not even for me. Entregamos no sé cuántos platos de comida, We shared so many plates of food, tuvimos los servicios al aire, and we had these services in the streets. llevamos 460 libras, no, ¿eran libras o kilos? Kilos en medicamento, We had 170 kilos of just medicine, not just medicine, medicina, las sopas, la ropa y artículos de higiene personal. we had medicine, food, and personal hygiene stuff. Y hermano, a lo mejor usted pensará, ay, hermano, no era mucho para nosotros. And you might ask, well, this isn't a lot for us. Cuando llegamos allá, hay unas fotos que están por ahí donde estuvimos separando todo y hicimos 6 maletas o 7 maletas. There's photos there, and we separate these suitcases, Y las llevamos a las iglesias que visitamos. and we gave them to these churches that we visited. El hermano Ángel decía en el video, él tiene en su iglesia tenía al principio del año 36 ancianos. He had how many? 36 He had 36 ancianos. elderly, A lo que va del año ya murieron 6. and throughout the year, 6 of them have already passed away. Algunos por hambre, otros por no haber medicamento. Some of them because of hunger, some of them because there is no medicine. Pero le dejamos la maleta al pastor Ángel y ahí le dejamos bastante medicamento But we left this luggage for our pastor, and we left him a lot of medicine y dejamos muchas sopas. and a lot of these soups. Y usted no sabe lo felices que son de ver esas sopas. And you don't know how happy it is for them to just see these soups. Con una de esas sopas With come one of those. una familia. You can feed one family. Y es tremendo ver cómo es como que estuvieran comiendo un steak. And it would be like if they were eating a steak. Es un gozo verlos disfrutar una sopa. And it's just a joy to see them enjoy a small soup. Los refrescos que le llevamos. The refreshments that we took them. Ellos no pueden tomar refrescos porque es demasiado caro. And they can't drink that because it's so expensive. $1 equivale a 430 pesos cubanos. $1 is equivalent to 430 pesos that are Cuban. Pero el sueldo mensual But the wages Promedio. throughout the month, son 3,000 pesos. it's only 3,000 pesos. Hágale cuenta. So make the count. Una soda de 12 onzas A 12-ounce can, cuesta casi 500 pesos, más de $1. it's 500 pesos, so more than $1. Es más del salario de una semana. It's more than a week's salary. No pueden comer. They can't eat this. They can't No eat this. no pueden comer pan, no They- pueden tomar soda. They can't eat bread. They can't drink soda. Cuando llegamos y les entregamos el tan o el Kool-Aid o como se llame, suco, lo que llevamos, All these drinks that we gave to them and these juices, es increíble para ellos. it's incredible to them. Esa noche hicieron comida para los ancianos que estaban ahí y los niños. No a los de mediana edad no les dan de comer. They made this food for some of the elderly, Y todo eso es con la ayuda que usted manda. and everything that they were able to make was because of the help that you sent. Muchos hermanos, sus vidas van a ser tocadas Many of them, their lives are going to be touched porque usted ha sido el instrumento. because you were an instrument. El amor de Dios nunca se acaba. God's love never ends. No porque lo dejemos de aceptar o de recibir se va a acabar. Not because we don't accept it doesn't mean it's going to end. Alguien más lo va a aceptar. Someone else will accept it.
y va a ser bendecido and they will be blessed. y va a vivir unas vidas excepcionales And they're going to live an exceptional porque life. tendrán el amor de Dios en ellos y sus vidas serán transformadas. Because they will have God's love and their lives will be transformed. Hace unos meses atrás escuché una historia A few months back, I listened to this story. y esta historia tiene que ver con un barco que naufragó. This story has to do with a ship that went shipwrecked. Pero allá en el Atlántico And it was over there in the Atlantic. y cerca de donde desemboca el río Amazonas. And it's close to where the Amazonian River is at. Y antes de contarle toda la historia, déjeme le comento esto. Dice que el río Amazonas desemboca en Brasil The Amazon River empties out into Brazil al mar Atlántico. towards the Atlantic Ocean. Pero nace el origen del río Amazonas, el más grande que puede existir, nace en Cusco. But it begins En el Perú. as a small stream high in the mountains of Cusco in Peru. Pero empieza a recorrer y a través del recorrido se van uniendo otros ríos al punto de que cuando llega a Brasil y desemboca en el mar es un río caudaloso. It has a long path and it grows until it becomes large enough and difficult and from one side to the other. Y dice que la corriente, cuando entra la corriente de agua al mar, When this current goes into the sea, into the ocean, la corriente del río Amazonas es tan fuerte the current is so strong que que penetra 200 kilómetros el mar that it extends up to like 200 kilometers antes de convertirse o de mezclarse con el agua salada. before it starts to mix with the salt water. Eso quiere decir que entra el río, So la corriente, The river is going with its current, y ya adentro del mar, 150 kilómetros, la corriente o esa área donde va la corriente es agua dulce todavía. so while that current is going, it's still sweet water while it's going into the ocean. Y este barco que tuvo el accidente y se hundió ahí, And so this ship that had this shipwreck and it had drowned there, se había hundido en el área de donde era salado todavía. it had drowned in the place where it was salt water. Pero los náufragos, habían 3 que habían sobrevivido. And so these people that had survived, there was only 3 of them. Ellos ya habían tomado agua salada por mucho tiempo y siguieron nadando y nadando They had drank all this salt water and they continued to swim and swim. hasta que llegaron. Mire, ahí está donde desemboca en el mar. You can see where the river goes out into the ocean there. Y dice de que los náufragos ya no querían tomar agua del mar. And it says that these guys that were shipwrecked there, they didn't want to drink no more of this water. Estaban en condiciones críticas, So they were in a critical condition. pero no se habían dado cuenta de que ya habían nadado bastante y ya estaban dentro de la corriente del río Amazonas. Era agua dulce. They didn't notice that they were already into where the river was at in the Amazon River. Cuando llega un barco y los rescata And when this ship comes and rescues them, y les dice, pero ¿por qué no tomaban agua del mar? and the guy that picked them up said, "Why didn't you just drink the water from where you were at? Si ustedes tienen más de 50 kilómetros ya en agua dulce. When you're already 50 kilometers in where you have a sweet water." Y cuando yo escuchaba esa historia, And when I was listening to this story, me ponía a pensar de que muchos estamos así. I began to think many of us are just like that. La corriente del agua viva de Dios es tan fuerte, hermano, que está en este mundo y muchos de nosotros no estamos aprovechando de tomar esa agua dulce. God's living water is so profound in this world that many of us are not taking advantage of taking a hold of it. Dios nos ha ofrecido una vida en abundancia God has given us a life in abundance.
y nos ha dado todo lo que usted y yo necesitamos. And He has given us everything that you and I could need. Lo más importante, entregó su vida por nosotros. And the most important of it all is that He gave His life for us. Y te la ofrece a ti, me la ofrece a mí, And He offers it to you and to me a través de su amor. through His love. Y ahora nada más nosotros tenemos que recibirlo. And all we have to do is receive it. Él no te condena por lo que hayas hecho hasta hoy, He does not condemn you of what you've done even till now. pero te invita But He does invite you a que vengas a sus pies, to come to His feet, a que cambies tu vida, for you to change your life que entregues todo lo que tú has venido cargando and lay out everything you've been carrying por su amor. because of His love. Él te promete amarte, He promises to love you. Él te promete estar contigo siempre, He promises to be with you always. promete ser tu sanador, He promises to be tu your, salvador, your Savior, tu proveedor, your provider, todo para ti, everything for you. si solamente le aceptas. If only you would accept Him. Pero no se trata nada más de aceptarle hoy y olvidarnos el día de mañana y volver a vivir una vida como la que hemos vivido And siempre. it's not just about accepting and going back to a life that we used to live. Es permitirle que el amor de Dios cambie nuestras vidas. It's to allow God to change our lives. El amor, hermano, de Dios God's love es el único que puede transformarnos. is the only one that can transform us. Adicciones en nuestra vida, el amor de Dios las puede romper. The addictions in our life, God's love can break those. Enfermedades, el amor de Dios las puede sanar. Sicknesses, God's love can heal that. Problemas en tu vida, en tu familia, Él lo puede sanar. Problems in your family, He can heal them. Si tú y yo nos entregamos y recibimos el amor que Él nos ofrece. If you and I give ourselves to Him and receive this love that He El offers. río, a mí me llamaba la atención esa historia de los náufragos, porque estaban en un agua dulce y no se habían dado cuenta. And this story reminds me because these men were in the sweet water and they didn't even know it. Estamos en la casa de papá, And we're in God's house. el mejor lugar en donde podemos estar, And the best place that we could be in. el lugar en donde podemos experimentar su amor, And the place that we can experience His love experimentar sus abrazos, and take hold of His sus embrace caricias, and His love. y muchas veces no lo hacemos. And many times we don't do that. Se nos invita a pasar al frente We were asked to come to the altar y nos quedamos ahí atrás. and we stay seated. No le damos la importancia. We do not give Him the importance. ¿Sabe por qué es? You know why? Porque aún no lo hemos conocido. Because we have not known Him yet. Hace estos días que estuve ahí enfermo, While I was sick there in bed, yo le decía, le escribía algo allá a Mayra y le decía, me recuerda el pacto que hiciste cuando nos casamos, de estar a mi lado siempre. I told my wife, I reminded her of the covenant that we made to be together always. Porque nos prometimos eso. Because we promised that. Dios ha prometido tantas cosas para ti, God has promised so many things to you. pero muchas veces nosotros But many times, us, no hemos cumplido la parte que nos corresponde. we are not fulfilling our end of our part. El pasaje con el que empecé leyendo, hermano, a mí me gusta mucho. I want to go back to the passage which I started with. Tienes que entender You have to understand que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, that God has been very patient and kind with you, esperando que cambies. waiting for you to change. No te excuses, Don't make excuses, porque muchas veces because many times Dios no va a venir a cambiarte. God can't come and Dios change. ya te dijo que cambies, God already told you to change, pero tú sigues siendo o haciendo lo que Él ya te dijo que no hagas. but you continue to do what He told you not to do anymore. No te excuses en eso. Don't be excused in that. Pero tú piensas que su paciencia nunca se termina.
But you think his patience will never end. Y no te has dado cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. And you do not realize he is good to you so that you would change your life. Yo quiero terminar con eso en esta hora. I want to end with this. Invitarte a que medites en lo que es el amor de Dios para ti. I want you to meditate on what God's love is for you. Hay un video que quería ponerles, pero no sé si está listo. El del pastor dando gracias. Oh, yeah. Put the one with the pastors giving thanks. I want to. El hermano Ángel. Estamos, decía el hermano, trabajando como Jesús nos manda en la calle. God, we're working how God told us to do, to go work and preach the gospel in the streets. Usted y yo podemos, en primer lugar, experimentar el amor de Dios, You and I can experience God's love, pero también llevar el amor de Dios. but also take God's love. Yo te quiero animar, hermano, I want to encourage you a que nos apoderemos del amor de Dios. that we take hold of God's love. Todos lo necesitamos. We all need it. Yo lo necesito. I need it. Es más, yo lo pude experimentar. El médico en Monterrey dijo, te va a tardar 15 días en que puedas caminar. The doctor in Monterrey told me, you're going to take 15 days so you can start walking again. Sí, me cuesta caminar, pero estoy caminando. I struggle to walk, but I'm walking. Dios es bueno. God is good. Dios va a ser bueno contigo, hermano. God is going to be good. En cualquier situación que tú estés pasando, Dios va a ser bueno. In whatever situation that you're in, God is going to be good. Haz tu parte. Do your Hagamos nuestra parte. Do your part. ¿Qué te parece si inclinas tu rostro? Why don't you there bow your heads with me? Padre, te damos gracias. Yo te doy gracias, Señor. Estos días han sido días especiales, Señor. Pero estar en tu casa y con mi familia, Señor, con mis hermanos, con mis padres espirituales, con cada uno de todos los que estamos aquí, Señor, es especial. Sé, Señor, que me amas porque pude ver tu mano, Señor. Porque estoy acá, porque tengo el privilegio de en esta mañana dirigirme a tu pueblo, Señor, y recordarles de tu amor, Señor. Recordarles, Señor, de que tú estás esperándonos a que vengamos, Señor, a que aceptemos tu amor, Señor, incondicional. Ese amor que transforma nuestras vidas. Ese amor que cambia, Señor, todas aquellas deficiencias que podemos traer en nuestros corazones. Padre, yo te quiero pedir, Señor, que bendigas a cada uno en Centro de Alabanza en esta hora. Yo te quiero pedir, Señor, que vengas tú y llenes, Señor, llenes sus vidas de tu amor, Señor. Que tu amor venga, Señor, y transforme. Rompa, Señor, barreras, rompa, Señor, ataduras. Rompa, Señor, cualquier cosa que Él te detenga, Señor. Padre, en esta hora queremos pedirte, Señor, que seas tú quien te muevas, Señor, en medio de nosotros. Padre, gracias porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Que tu presencia, Señor, es real. Y en esta hora queremos más de ti, Señor. Queremos más y más y más de ti, papá. Que tú vengas y llenas, Señor. Llena cada uno de nosotros. Padre, aquí estamos. Hermano, yo te quiero invitar. ¿Quieres pasar al frente un momentito? ¿Quieres tener un momento tú y Él? ¿Quieres tener un momento en el que tú le vas a hablar con Él?